¿Estáis preparados, no? Vale, muy bien. Bien, pues buenos días y gracias por asistir a esta comparecencia de prensa en la que me acompaña la Secretaria General de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana, Lidia López. Informarles de los resultados del aval joven de vivienda cuando se cumple un año de su entrada en vigor. Como ya conocen, se trata de un aval para que los jóvenes de hasta 35 años cumplidos puedan acceder a la compra de su primera vivienda y que financia hasta el 95% del precio de compra entre las aportaciones de la Junta y de las entidades financieras. Se cumple justo un año desde el inicio de su ejecución, tras aprobarse el pasado 19 de junio de 2024, y los resultados, a nuestro juicio, son muy positivos. Durante este periodo, con datos actualizados a fecha de 15 de julio, se han beneficiado 655 jóvenes en Extremadura, residentes en 132 municipios, la mayoría de ellos de pequeña y mediana población, con lo que también estamos ayudando a fijar población joven en el medio rural. En el tiempo que lleva funcionando esta medida, el aval medio facilitado por Avante es de 12.000 euros, con una hipoteca media de 85.000 euros y un importe total de las hipotecas firmadas de 56 millones. Y les doy algunos datos más. La edad media de los compradores es de 30 años. La renta media de los solicitantes es algo más de 22.000 euros. El 75% de los compradores tienen una renta inferior a 4 veces el IPREN, es decir, inferior a 28.800 euros. El 20% de los compradores individuales son mujeres y casi el 30% son hombres. El 50% restante son parejas. La mitad de las viviendas adquiridas son unifamiliares, mientras que la otra mitad son pisos. Y apenas el 3% son de obra nueva. La superficie media de las viviendas es de 130 metros cuadrados, debido a que la mayoría después están en pueblos donde las viviendas a menudo cuentan con grandes superficies. Tal es el impacto que está teniendo esta medida que en solo 4 meses se agotaron los 3 millones de euros iniciales aportados por la Junta de Extremadura, por lo que en noviembre pasado hubo que incrementar los fondos para este aval en otros 2 millones de euros y posteriormente, ya en el primer trimestre de este año, aprobamos otros 3 millones de euros más, haciendo un total de 8 millones de euros en un año. Les anuncio que esos fondos también se han agotado, por lo que estamos trabajando para contar en breve con otros 2,5 millones más para seguir aportando avales y ayudar a más jóvenes a acceder a su primera vivienda. Con ello serán 10,5 millones de euros los que la Junta de Extremadura ha aportado en un año para avalar la adquisición de vivienda de los jóvenes de la región, una medida sin precedentes en la comunidad autónoma. Con esta nueva ampliación de fondos para el aval joven de vivienda esperamos alcanzar los casi 900 beneficiarios y un importe de préstamos hipotecarios por valor de 75,5 millones. Les recuerdo que basta para conseguir este aval con que los solicitantes tengan hasta 35 años en el momento de solicitarlo, que sea su primera vivienda, que el precio de la misma no supere los 210.000 euros y que se destine a su domicilio habitual durante al menos 5 años desde la fecha de su adquisición. Todo ello, como saben, está gestionado por la entidad pública Extremadura Avante a través del enlace www.avaljoven.es. Por todo lo que les acabo de detallar, desde el Gobierno de María Guardiola estamos muy satisfechos por la gran acogida que está teniendo esta medida y agradecemos la disponibilidad de las entidades financieras que están ayudando a conseguir que con este aval
los jóvenes extremeños vean la oportunidad de independizarse y comprarse su primera vivienda. Y por mi parte, nada más. Si tienen alguna cuestión, alguna pregunta, pues estamos a su disposición, tanto la secretaria general como yo mismo. Yo le quería preguntar dos cuestiones. La primera, visto la dicotomía que hay entre mundo rural y mundo urbano en cuanto al acceso a esa primera vivienda, me gustaría saber si hay previsto algún tipo de iniciativa complementaria para esas personas que, vamos a decir, en localidades de más de 20, 30, no sé el límite dónde estaría, para que tuvieran esa facilidad para acceder a esa primera vivienda, los jóvenes. Y la otra cuestión es, me ha llamado la atención, que solamente dispongan o tengan un límite de 5 años como primera residencia para recibir esa ayuda, cuando estamos viendo cómo en otra tipología de viviendas, en otro tipo de ayudas, como puede ser la VPO, se está elevando muchísimo más todo ese plazo, por decirlo de alguna manera. Antes eran 7 años que no se podían vender las VPO, pues se está barajando en ampliarlo. Me gustaría saber por qué 5 años. Gracias. Bueno, la verdad es que son cosas distintas esos plazos de los que me habla. Lo último a lo que se refería, la protección de la vivienda pública, se ha establecido y se ha unificado aquí en Extremadura a 20 años, pero es de carácter precisamente para proteger, tener en nuestro patrimonio de vivienda público esas viviendas durante ese periodo de tiempo, 20 años, que entendemos que es un periodo de tiempo suficiente para que esa función social que tiene la vivienda se pueda desarrollar. Distinto es estos 5 años que se está establecido para facilitar estos avales, aval joven, donde, claro, los jóvenes cuando van a comprar su primera vivienda se ven primero en la tesitura de contar con algo de ahorro. Ya sabéis que con este aval se llega a financiar hasta el 95% del valor de la compra, el 5% se entiende que son ahorros de estos jóvenes. Y 5 años el requisito que se le pide para que sea su vivienda habitual es precisamente pues para que el destino de esta garantía que da la Junta de Extremadura tenga esa finalidad, y es la posibilidad de que los jóvenes puedan adquirir su primera vivienda en régimen de compra y esté establecido pues por un periodo de tiempo. Mal haríamos si estamos garantizando una compra para que el joven haga una transacción inmediata de esa vivienda y la destine pues a alquiler o a otra cosa que no sea su vivienda habitual. Y el otro tema que me comentaba de las ayudas que tenemos, pues sí, en el medio rural la Junta de Extremadura también cuenta con ayudas para la adquisición de esas viviendas, también para jóvenes en municipios de menos de 20.000 habitantes, porque el mundo rural y la lucha contra la despoblación y el envejecimiento de la misma, pues entendemos que la vivienda también juega un papel importante, y por eso ayudamos mediante esas ayudas a la adquisición a que los jóvenes fijen su residencia en estas localidades. Yo le quería preguntar que si se van a poner otras medidas en marcha en los próximos meses, si hay alguna otra cosa pendiente de cara al futuro. Sí, de cara a los próximos meses, y lo hemos dicho y lo hemos anunciado ya, pero bueno, no está mal recordarlo aquí, estamos trabajando en una nueva convocatoria a la rehabilitación de viviendas, también con ese destino, sobre todo para favorecer la rehabilitación en el mundo rural. Y también trabajamos en unas ayudas a la accesibilidad, complementando, mejor dicho, las ayudas a la accesibilidad que hemos convocado a principio de este año y que se agotaron por la gran número de solicitudes que se registraron. Con lo cual entendemos que sí, que efectivamente la accesibilidad es una cuestión que
que está encima de la mesa, que es muy solicitada por la población, por la sociedad y trabajamos en una nueva convocatoria para completar, como digo, o complementar, mejor dicho, esta cuestión. ¿Alguna cuestión más? Pues nada, muchas gracias y quedáis emplazados en otro momento.